Hola, mi nombre es Batman, Neuro Batman. Pues bien, muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a comenzar en lo que serán estas cápsulas informativas en las que estaremos compartiendo cada semana con ustedes, pues diversos temas relacionados con la neurociencia. Y el día de hoy vamos a comenzar con este tema que me parece sumamente interesante, neuropsicología de la percepción. Antes de entrar en el rubro propiamente, pues vamos a recordar un poco en qué consiste esta función cognitiva. La percepción puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, nuestro entorno, las acciones que efectuamos dentro de él y a nuestros propios estados internos. Ahora bien, hablemos sobre percepción, categorización y memoria semántica, y ahorita veremos por qué la memoria semántica propiamente. La memoria semántica es una subdivisión de la memoria declarativa que incluye el conocimiento sobre objetos y palabras. Parte de ese conocimiento almacenado sobre el mundo que nos rodea proviene de las experiencias que recibimos a través de nuestros sentidos. De hecho, se organizaría al categorizar o clasificar, es decir, a partir de la capacidad para establecer que algo percibido pertenece a un grupo específico con características compartidas. Por tanto, habrá una relación entre percepción y categorización, y cada vez contamos con mayor evidencia de que determinadas áreas perceptivas se encuentran íntimamente ligadas a la red de representaciones de la memoria semántica. Las primeras hipótesis sobre la organización de la memoria semántica surgieron de la neuropsicología al describirse casos de pacientes que perdieron el conocimiento semántico de categorías específicas. Por ejemplo, pensemos en la categoría de animales, categoría de herramientas. Ya desde el siglo XIX y durante gran parte del XX se plantearon los modelos iniciales que proponían que este conocimiento de los objetos se establecía en el cerebro según sus características tanto sensoriales, que corresponden a la forma, tamaño o color, como a las motoras relacionadas con su uso. Por tanto, o en consecuencia, una lesión en regiones que almacenan la forma de los objetos tendría como resultado una alteración en el conocimiento sobre la categoría de animales, ya que la forma es determinante, es crucial para distinguir a unos de otros, mientras que el daño en las áreas donde se conserva el conocimiento sobre el uso de los objetos produciría un déficit en la categoría de las herramientas. A finales del siglo XX, Karamazov y Shelton propusieron un modelo alternativo en el que planteaban que dicho conocimiento de los objetos se organizaba por categorías específicas, es decir, que existen áreas especializadas en el cerebro que procesan y almacenan características de determinadas categorías de objeto que han sido fundamentales desde un punto de vista evolutivo para la adaptación y supervivencia del ser humano. Así, en el caso del sistema visual, se ha podido valorar que en tareas de reconocimiento, diferentes áreas occitotemporales responden de forma selectiva a la categoría de animales, herramientas, caras, partes del cuerpo o incluso lugares. Actualmente, la evidencia desde la neurociencia cognitiva apoya un modelo mixto. Esto en virtud de que los estudios de neuroimagen pues parecen mostrarnos que hay por un lado solapamiento entre los circuitos de percepción, acción motora y conocimiento de la memoria semántica, mientras que por otro lado se observa que ciertas regiones se encuentran a su vez organizadas por categorías. Trabajos recientes con resonancia magnética nuclear funcional describen que la forma de un objeto conocido
activa las regiones visuales relacionadas con su categoría, pero también las áreas de asociación auditiva. Y sucede exactamente lo mismo en el caso inverso, ya que escuchar un sonido conocido activa las regiones auditivas, pero también las visuales. De hecho, son múltiples los estudios con resonancia magnética nuclear funcional en los que se ha observado la activación de los circuitos motores, así como los sensoriales visual, auditivo, táctil, gustativo, cuando, por ejemplo, los participantes de un experimento debían responder a preguntas sobre las diferentes características de objetos. Si las preguntas o las cuestiones eran sobre el uso de una herramienta, se activaban las cortezas motora y premotora, mientras que si se indagaba por la forma, por ejemplo, de una fruta, se activaban las visuales. Las cortezas auditivas se activaban si se preguntaba por el sonido de un objeto, o las gustativas si eran sobre el olor o el sabor. De algún u otro modo, el sistema utiliza las mismas regiones que procesan las características de los estímulos para almacenarlas y viceversa. Algunos autores proponen, de hecho, que dentro de la vía ventral para la percepción existe un gradiente postero-anterior o caudo-rostral, donde las estructuras posteriores procesan las características más simples de los objetos, pero que es información que va integrándose en estructuras anteriores hasta llegar a las temporales más rostrales, donde se discriminan los objetos en situaciones de máxima ambigüedad y se almacena la información semántica de mayor relevancia. Esto ha sido documentado, muy interesante el trabajo de Murray y Richman. Bueno, pues a pesar de la citada relación entre los sistemas perceptivo y mnésico, los datos de pacientes con lesiones cerebrales muestran una disociación entre percepción y memoria semántica, ya que aquellos con agnosias visuales suelen mantener intacta dicha memoria semántica y describir los objetos aunque no los reconozcan cuando los ven, esto por cuanto a su forma, color, tamaño e incluso uso. También se ha objetivado una disociación entre percepción e imaginación. Hay personas con agnosia visual a objetos que pueden dibujarlos con detalle recurriendo a su memoria, pero también a la inversa. Se han descrito pacientes incapaces de evocar imágenes visuales en ausencia de déficits perceptivos. La neuroimagen ha expuesto también un gradiente de distribución postero-anterior en la vía ventral del reconocimiento de objetos durante el procesamiento perceptivo y antero-posterior durante la imaginación de los mismos objetos. Por ejemplo, las imágenes se pueden evocar de manera vívida, incluso con lesiones graves en la región B1, que corresponde a la corteza visual primaria. Sin embargo, cuando la memoria semántica se altera, como en el caso de pacientes con demencia semántica, sí vamos a encontrar dificultades asociadas en el lenguaje y la percepción. Es muy importante, pero muy importante conocer esta relación entre memoria y percepción, dado que pues será imprescindible para poder realizar un diagnóstico diferencial y un abordaje preciso. Pero, ¿a qué se refiere eso de demencia semántica? La demencia semántica es considerada una de las afasias progresivas primarias dentro de las demencias frontotemporales. De hecho, también se le denomina afasia progresiva fluente. Se asocia a la atrofia del lóbulo temporal predominantemente en el hemisferio izquierdo, aunque alrededor de un 30% de los casos analizados parecen producirse por atrofia en el lóbulo temporal derecho. Las áreas implicadas incluyen el polo temporal, el giro fusiforme, los giros temporales medio e inferior,
el córtex prefrontal ventromedial, la amígdala, el hipocampo y la ínsula. La afectación es asimétrica, pero bilateral, y la estructura clave parece ser el giro fusiforme bilateral. A pesar de que se relaciona habitualmente este tipo de demencia con un déficit lingüístico, en realidad es un trastorno adquirido de la memoria semántica en el que los pacientes van perdiendo gradualmente la información acerca de los objetos y las palabras. Cuando el predominio es izquierdo, en las primeras fases comienzan con una alteración en uso de palabras novedosas o poco frecuentes, lo cual se va ampliando a términos cada vez más habituales. La clínica más característica es la presencia de una anomia y una reducción de la fluencia, puesto que estos pacientes no pueden nombrar objetos o explicar conceptos. Su lenguaje comienza a ser pobre en contenido con parafasias semánticas y uso de circunloquios y palabras comodín, por ejemplo, esto, aquello, eso, cosa, etc. Y conforme va empeorando el déficit, se hacen más evidentes los problemas para discriminar y reconocer objetos, no solo en la modalidad visual, sino también en el resto de las modalidades perceptivas. Surgen adicionalmente a esto dificultades con las palabras escritas, apareciendo alexia y agrafia. De igual manera, pues se va deteriorando la comprensión del lenguaje, la cognición social y la conducta. La demencia semántica de predominio derecho, no obstante, se caracteriza por un perfil menos lingüístico y una mayor alteración en el reconocimiento de caras, la cognición social y la conducta, siendo en ocasiones muy semejante a la demencia frontotemporal variante conductual. Hablemos ahora un poco sobre percepción, recuperación y memoria episódica. La percepción también se ha relacionado con los procesos de recuperación de la memoria episódica. Dentro del sistema visual se ha observado que la corteza perirrinal, que es una estructura perteneciente al lóbulo temporal medial y tradicionalmente relacionada con las funciones mnésicas propias del hipocampo y cortezas adyacentes, es fundamental para el aprendizaje y la memoria, a la vez que lo resulta para el reconocimiento de objetos. De hecho, pues se ha podido observar, se ha podido dilucidar cómo la lesión, tanto en monos como en humanos, no afecta solo al reconocimiento de los objetos en sí mismo, lo cual indicaría su papel en la memoria semántica y en la capacidad de recuperar representaciones en general, sino que adicionalmente alteraría el reconocimiento de objetos presentados con anterioridad, sugiriendo una interrelación entre la percepción y la memoria episódica. Específicamente, parece que la corteza perirrinal resuelve la ambigüedad entre estímulos visuales que son semejantes en sus características y recluta procesos que permiten discriminar un estímulo entre otros similares e identificarlo como conocido o como novedoso. Reconocer, por ejemplo, un objeto entre figuras superpuestas, otro que ahora se presenta rotando en el espacio o aquel que se encuentra entre distractores semejantes, son algunas de las pruebas en las que la población general no muestra dificultades, pero en las que frecuentemente fallan los pacientes a pesar de ser capaces de identificar los objetos individuales sin problema. Esta capacidad de identificar estímulos visuales, determinar si ya los conocemos y que se genere la sensación de familiaridad, parece estar relacionada con el lóbulo temporal anterior, con un papel fundamental de la citada corteza perirrinal,
así como con sus conexiones con las regiones occitotemporales dentro de la vía ventral de percepción visual y las orbitofrontales relacionadas con las estrategias de recuperación en memoria. Revisar esta relación tan estrecha nos va a resultar fundamental para no confundir problemas de memoria con dificultades perceptivas, así como para no olvidar que pacientes con déficits de memoria episódica pueden mostrar alteraciones perceptivas y viceversa. Ahora hablemos sobre los síndromes de falsa identificación delirante. Los síndromes de falsa identificación delirante se han relacionado de forma tradicional con los trastornos mentales. Sin embargo, recientemente han sido abordados desde la neuropsicología, ya que son frecuentes tras un daño cerebral adquirido, sobre todo en el hemisferio derecho o en procesos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Específicamente, cuando hablamos de los síndromes de falsa identificación delirante, hacemos referencia a un conjunto heterogéneo de alteraciones entre las que podemos destacar las siguientes. Síndrome de Fregoli. La persona confunde a otras personas desconocidas con conocidas y les atribuye además su identidad psicológica. Tenemos el síndrome de Capgras o síndrome de Socias, en donde el individuo cree que existen dobles de personas conocidas que serían impostores. En este caso la apariencia física es exactamente la misma. Tenemos el síndrome de reduplicación o parapnesia reduplicativa, en donde se mantiene la creencia de que existen lugares o personas duplicadas, dos habitaciones iguales con dos personas idénticas, y las pseudoalucinaciones. En este caso, pues la persona identifica erróneamente un objeto por otro. Va a resultar muy relevante conocer estos síndromes y detectarlos, puesto que pueden confundirse con problemas perceptivos, por ejemplo, con alteraciones en la percepción de caras o prosopagnosia. También con alucinaciones, con delirios o con desorientación espacial. Actualmente hay autores que los consideran confabulaciones nomnésicas, es decir, fallos en la recuperación de la representación o representaciones almacenadas. Una recuperación que se produce en situaciones de gran ambigüedad, como puede ser ante la necesidad del reconocimiento de caras, espacios u objetos complejos. No contamos aún con demasiados estudios que aborden los procesos cognitivos que puedan estar en la base, pero se ha propuesto que son consecuencia de una desconexión de las áreas relacionadas con la atribución a esa familiaridad o de un déficit grave en atención selectiva que compromete la resolución de la referida ambigüedad perceptiva. Bueno, pues esta es la primera parte de esta temática que estaremos compartiendo de neuropsicología de la percepción, y en la siguiente cápsula platicaremos un poco sobre percepción y emoción. Bueno, pues como siempre, con el ánimo de compartir y en espera de que esta información resulte de interés para ustedes, pues nos estaremos viendo en próximos días, en espera de que nos sigan acompañando y a su vez de que compartan esta información a las personas que consideren se encuentren interesadas sobre el tema. Pues bien, muchísimas gracias. De momento y únicamente de momento se despide de ustedes su amigo Batman, Neuro Batman.